Califa, ayatola, profeta, programa. Sus adversarios suelen buscar en él o hacer de él una caricatura. Pero es una caricatura sin éxito. Sin éxito más que en los medios periodísticos o políticos. Curiosamente se produce una paradoja con el secretario general del Partido Comunista y coordinador de Izquierda Unida. Y es que año tras año, o por lo menos un año sí y otro también, es el mejor considerado en los sondeos entre los líderes políticos. Y sin embargo, curiosamente, no le acompañan los votos. Don Julio, yo no sé cómo tratarnos, si de usted, si de tú. A mí esto siempre me es un problema, porque nosotros nos tratamos de tú habitualmente, pero en pantalla a veces parece que queda mal tratarse. Yo siempre digo que como le salga a uno, no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Tratándose de un programa de estos, yo creo que mejor el tuteo. Mejor el tuteo. Puede ser algo más cercano incluso para el propio del espectador. Se le ha dicho mucho de Anguita, todos los que pueden, evidentemente, y quieren, todos los que pueden y quieren es... si era un viejo falangista, tal, no sé qué. El propio Carrillo dijo en algún momento, sí, tiene ahí una síntesis mal digerida de falangismo entusiasta y de marxismo aprendido tardíamente, etc. Primero, antes de llegar a esa juventud donde ya puede manifestar eso, de niño, Anguita siempre fue así un niño idealista, soñador. Yo fui un niño, he sido un niño soñador siempre, pero no siempre he tenido estas ideas. Hombre, eso ya lo sé. A eso vamos a ir. Sí, eso ya lo sé. Yo, Pero como niño, el carácter, temperamentalmente, digo. Un niño solitario. Además, fui hijo único hasta los 16 años. A partir de los 16 años, después vienen 3 más. Mi hermano José Luis, Juan Carlos y mi hermana María Teresa. Pero fue un niño solitario, un niño que jugaba con los demás, pero tenía sus zonas, soñador, siempre... ¿Con facilidad para los amigos o poca facilidad? Para pocos años. ¿Jefecillo o no jefecillo? ¿Rebelde o no rebelde? ¿Qué va? Siempre he tenido una aspiración a pasar desapercibido. ¿Ah, sí? Porque soy muy observador, o me gusta mucho observar, nunca me aburro. Para ejemplo, sentarme a mí en la plaza pública a ver pasar a la gente, ya tengo espectáculo. ¿Ah, sí? Yo recuerdo que cuando estudiaba en Barcelona y podía, pues me tomaba un café en las Ramblas, y ese mundo variopinto de las Ramblas de Barcelona es el espectáculo más grandioso que uno puede ver. O sea que no me aburro. Ahora, para poder observar, uno tiene que tener la condición de no ser observado, cosa que ya pierdo siendo hombre público. Ya. Entonces, yo era un niño discretito, soñador, más bien aislado. No he sido nunca un niño ¿Dócil en casa, un rebeldillo? Rebeldillo, pero no por las contestaciones. En el fondo yo hacía lo que quería. Pero he sido un niño que he sido educado muy austeramente. No he sido el clásico niño mimado. Una tradición, por cierto, absolutamente militar, castrense. Totalmente. Padre brigada, mi padre era militar, civil, mi abuelo era carabinero. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra civil, Franco, como los carabineros habían estado con la República, pues pasó por decreto a los carabineros a la Guardia Civil. Y por eso era Guardia Civil, aunque su origen era carabinero. Entonces, en mi casa se me ha educado, pues, espartanamente, con la austeridad. Y a mí eso, en cierta medida, me ha venido bien, porque cuando tengo algo lo disfruto. Pero además de brigada era... Porque la Guardia Civil tenía fama de... No, mi padre era militar, no era Guardia Civil. Sí, tenía fama de qué, No, digo el abuelo sí. Era Guardia Civil. El padre era el que era militar, ¿no? Digo, los guardias civiles tenían fama de muy duros también en mi abuelo Julio era un encanto.
¿Sí? Era una persona muy ¿no? cariñosa. ¿Cómo? ¿Muy politizado? No. Ellos eran de pensamiento conservador. Sí, por supuesto. Y mi abuelo muy religioso, ¿no? De hecho, él fue el que me introdujo, diríamos, en la religión y en su práctica, diríamos, casi cotidiana. Pero no. Ya de hecho, repito, que no era guardia civil de entrada, sino como un decreto que Franco da, porque él era carabinero, ¿no? No, pero en el sentido de la austeridad, tampoco eran en tiempos difíciles y había lo justito, ¿eh? Y había casos de pasar necesidad, no digo hambre. Bueno, pues nos educamos en la austeridad, en ese de saber saborear las cosas cuando se tienen, y yo agradezco eso en esta época de despilfarro y que todo el mundo tiene. ¿Hasta qué punto pudiste estudiar en esa primera enseñanza, digo? Pues no pude estudiar. ¿Pública o cómo fue eso? Pude estudiar hasta bachiller superior. Y estudié bachiller superior. ¿De becas? No, eso se pudo pagar. ¿Se pudo pagar eso? Bachiller superior. ¿En dónde? Bueno, ¿en dónde? Sí, yo lo sé, eso más o menos. En Córdoba. Porque hay que decirlo para quien no lo sepa, que Julián Guita no es de Córdoba, no es madrileño. Bueno, yo nací en Fuengirola porque mi abuela y mi abuelo, mi abuela era la matrona y mi abuelo el practicante. Ellos eran de Córdoba. Y entonces mi madre, claro, fue a dar a luz con sus padres, porque eran de la profesión. Y a los 3 meses nos fuimos a Sevilla. Y vivía en la calle de Betis y después en la calle Oriente. Madre, ¿no? Exactamente. Pues y cuando tengo 2 años, a mi padre lo destinan a combatir al maquis, es decir, a combatir a algunos de mis que hoy son compañeros de partido. Cosa que tiene la historia. ¿Qué contradicción habrá que luego...? No, contradicción no buscada. Claro, las cosas que tiene la historia. Es decir, yo hablaba algunas veces con algunos camaradas míos ya muy veteranos y yo les he relatado hechos, momentos, y digo, pues estaba tú y mi padre pegándose tiros entonces. En fin, cosas de la vida. Entonces yo me voy a Galicia con mis abuelos, mi abuelo Julio, con su otro hijo, que era gallego. Tengo una mezcla ahí, eran de Tui, procedían de Tui. Y a los 6 años o 7 vuelvo a Córdoba y mi primer recuerdo... ¿Desde los 7? Estoy en Córdoba. No, es de Córdoba. Pero en Galicia, entonces, ¿desde qué edad queda? Desde los 2 a los 6, 2 a los 6. O sea, que son más de lo que yo pensaba, en Villa García de Rosa, ¿no? Sí, además mis primeros recuerdos de niño son de Villa García de Rosa. Lo que pasa es que yo en Córdoba primero me crío, me educo, me formo, y hay otra cosa muy... Yo quiero ser cordobés. ¿En qué sentido es eso? Porque me puedo equivocar, ¿eh? Primero, ser alcalde de un sitio marca, y ser el alcalde de Córdoba marca más. Pero también esa filosofía que hay ahí, Córdoba es muy romana, es muy reflexiva, es muy... piensa romana, es árabe, es cristiana, sí, no, Córdoba tiene... Pero es árabe, fíjate, no tiene esa decadencia visconteniana que tiene Granada, que es tan bella, que es tan bella también, ¿no? Córdoba es, quería decir, la austeridad y la severidad. Y yo me siento identificado con esa forma de pensar y de ser. Por eso, no solamente porque mi madre y los padres de mi madre eran de Córdoba, yo es que quiero ser cordobés, porque eso es muy importante. Quiero porque estoy identificado, sin esto significa ni atacar, ni renunciar, ni criticar a mi Fuengirola natal, ¿no? Pero quiero ser claro. Mi primer recuerdo de Córdoba es que yo vivía en un barrio que se llama Cañero Viejo, en la calle Julio Alarcón, ver entrar una ambulancia con el cadáver de Manolete. ¿Sí? Y el segundo recuerdo, que no sé si es antes o después, yo creo que después, es Franco, que entra en Córdoba y le hacen un arco triunfal en lo que se llamaba entonces la gasolinera de Vilches, en Córdoba. Y yo veo a Franco que entró de pie en el coche. Eso es los primeros recuerdos son estos, de la muerte de Manolete y la entrada de Franco en Córdoba. Hacía tanto tiempo. ¿Y fuiste precoz en eso de, independientemente de la ideología que tuvieras entonces, de seguir ya la política o no? ¿O eso no? Bueno, vamos a ver. Es que mi abuelo después trabajó como ayudante bibliotecario en el Círculo de la Amistad de Córdoba. Y entonces terminaba las clases y yo tengo ya que decir que lo que me marca... Yo a los 14 años leí la Divina Comedia. Y después el Fausto de Goethe. Está mal tocho, y el Fausto, joder. No, pero además igual. Y bueno, aquello a mí me decía cosas que no entendía, pero me gustaba. Entonces, hay una época en mi vida en la que yo leo todo lo que hay que leer del pensamiento conservador. Claro, mi abuelo me lo facilita. Estoy hablando de Balmes. Estoy hablando de Víctor Pradera. Estoy hablando de Donoso Cortés. Estoy hablando de Lamir Rodríguez Madamo. Yo he leído a José Antonio Primo de Rivera. He leído el pensamiento conservador católico, de Francia. ¿Y eso venía del ambiente que había en casa? Claro, del ambiente que había en casa. Y uno lo lee, y bueno, y uno piensa. Después termino el bachillerato y comienza en mí un cambio. Un cambio, la rebeldía que uno lleva dentro, porque uno es rebelde, suave pero rebelde. Y voy a ejercer de maestro a Montilla. Y allí me veo la realidad clarísima.
niños míos, que a lo mejor había uno que era un genio y que la madre se lo lleva a cuidar marranos porque lo que va a ganar hace falta para comer, eso crea. Y tengo entonces el encuentro con una persona que en mi vida ha sido decisiva, que es Rafael Balsera del Pino, director escolar. Y este es el que, en esa persona que estaba en cambio, que era yo, pues ayuda. Y entonces empiezo ¿Qué diferencia de edad podía haber entre los dos? Pues entre él y yo debe haber en estos momentos unos 20 años de diferencia. O sea, que era un señor ya formado y mayor, y tú tenías que edad cuando... Yo 21 años, 21 años. Y entonces empiezo a leer a los otros. Y entonces Marx, Engels, Lenin, lo primero que se conoce de Gramsci, a Togliatti, a Trotsky, Zinoviev, es decir, porque yo he sido un lector tremendo. Y en verdad un lector también de teatro, muy apasionado por el teatro. Y eso produce en mí una crisis. Por eso a mí cuando los políticos cambian de... Pero tipo shock, es decir, se produce realmente algo se producen traumático, 2 años durísimos, ¿sí? En donde uno da saltos atrás, da saltos adelante. ¿Por qué? Porque yo había sido alguien creyente, y creyente fervoroso, pero cuidado, nunca estuve ni en Acción Católica, ni en ningún grupo, nunca estuve en Falange Española. Nunca, nunca. Diré después una anécdota con respecto al señor que ha dicho esas cosas. Yo entro en el sindicato de maestros de Falange Española por indicaciones del Partido Comunista de España, cuando el Partido Comunista de España le decía a su dirigente y cuadro entrar e infiltraros. La triste guasa tiene que un secretario general del partido me diga a mí que yo estaba en el sindicato de Falange, pues porque tú me lo mandaste. Porque entonces era... A lo mejor pensó que... Sí, ya. Que era proclive. Él no me lo mandó a mí, quiero decir, era la línea del partido, ¿no? Entonces nunca pertenecí. Lo que pasa es que sí he leído. Y yo recuerdo incluso... Eso fue años entonces de crisis, o sea, hacia sí, 21 por años eso, tienes ahí un... Mira, yo puedo admitir... Una catarsis. Sí, pero yo puedo admitir que la gente de izquierda, alguien pueda terminar pensando en derecha, y viceversa. Y lo respeto mucho. A mí estos que se cambian de la noche a la mañana y 3 o 4 veces no los puedo respetar, porque yo sé lo que es cambiar. Y eso es dolor. Porque te dejas pensamientos, sentimientos. Porque estás naciendo otro ser distinto y vas rompiendo al anterior. Y yo que he pasado eso, tengo mucho respeto a la gente que cambian de opinión, pero cuando cambian sinceramente. A mí estos chaqueteros que cambian de partido cada 2 por 3 no tienen ninguna joya más que desprecio. Sobre todo en aquellos casos tan frecuentes en los que siempre cambian a favor de lo que está imperando. Sí, bueno, eso ya es el colmo, ¿no? Eso queda bien, ¿no? Porque todo cambio de verdad, cuando es sincero y profundo, da dolor. Y se sale con dolor. Y es una época hasta que ya a los 22, 23 años, bueno, pues ya uno ha cuajado ya en la decisión, en asumir una filosofía, todavía con ramalazos de anticlericalismo, que es siempre lo que denota que todavía no ha muerto, lo que tú creías que había muerto. Yo digo que eso... He comprobado, por ejemplo, en un programa de clave que nosotros hicimos sobre, precisamente se titulaba Los curas, y hay aquí esa vieja leyenda razonable, razonada y con motivo de que España es un país que siempre va corriendo o delante de los curas o detrás de los curas y demás, ¿no? Yo, en cambio, noté que me encontraba difícil conseguir anticlericales. Es decir, esa vieja discusión de los años 30, que llevó a tantas muertes y a tantos incendios y a tantas cosas y tal, ahora noto que eso es como una discusión que ha quedado un poco antigua, salvo en algunos antiguos también, ¿no? Sí. Pero yo no veo que haya ese radicalismo de los clericales y los anticlericales. No, eso en la historia de España está a la orden del día, eso ha acabado ya, afortunadamente. Porque cuando uno no participa de una filosofía de algo, pues no es ni siquiera anti, simplemente que no es. Pero en aquel momento mi anticlericalismo era ni más ni menos que el último estertor de lo que estaba muriendo. Por eso cada vez que yo oigo hablar así algo contra la Iglesia, yo no soy creyente y además tengo una crítica que hacerle a la Iglesia, lo que pasa es que también respeto mucho a los creyentes, ¿no? Yo todavía no ha muerto en ti, lo que sea. Pero lo que estaba diciendo, surge el hombre nuevo, distinto, diríamos, ¿no? Y es a cambio y es a base de dolor, de días amargos, de noches de no dormir, de una angustia tremenda. Claro, a esto se explica un poco de mi carácter. Yo sigo siendo un hombre que apuesta fuerte. Y aposté fuerte cuando era creyente. Estuve a punto de entrar en el seminario carmelita, no llegué a entrar. Pero yo no me arrepiento de esa etapa, porque creí sinceramente. No fui de sacristía, no fui de... Me parece un momento importante en tu vida.
Situemos un poco cómo se produce eso, es decir, estás hablando de cuando tú estás de maestro en Montilla. No, antes. Es antes ya. Es antes. Es antes ya, antes de llegar tú a Montilla ya. Sí. O sea, tú cuando llegas en crisis, digamos, Efectivamente, llego en un estado de ánimo y en una situación en que Rafael Balsera incide clarísimamente. Claro. Estás hablando de cuando acabas prácticamente la segunda enseñanza. Que es una edad cuando acabo magisterio, efectivamente, sí. Eso es una edad muy que predispone mucho a la crisis porque es la edad de cambio de adolescencia, juventud, independencia probablemente. Sí, claro, evidentemente. Con respecto a la familia, ¿no? Sí, porque hoy es normal, pero entonces un chico con 21 años que ya se va a vivir a una población, que va de pensión y que ya, bueno, pues viene a la hora que cree conveniente y bueno, ya tiene ganas su primer sueldo, pues eso, claro. Entonces, no es como ahora, ¿eh? Ese es el momento en que uno ya ha pensado y ya es crítico con las ideas en las que antes soñó, ¿no? Y empiezan a entrarle las otras, pero claro, esto no se hace de la noche a la mañana. Y bien, y si se puede situar, más o menos, supongo que no será exacto, pero más o menos un punto de partida en esa apertura de crisis y un punto de llegada, ¿eso cuánto puede durar? Dura años, porque yo termino en Montilla, hago los campamentos de Montejar, que voy a un pueblo de Granada, se llama Alicún de Ortega, estoy en un curso y allí veo cosas que me van concienciando más. Regreso a... Hablamos de bellas cosas, me estás hablando de injusticia social en el campo, sí, estoy hablando. Y voy a Nueva Cartella y sigo viendo esto y entonces, al cabo del año 68, por ahí, entro en contacto con un grupo de cristianos de base, aunque yo ya no era creyente, ¿no? Y de anarquistas, que estaba con el profesor García Rúa, que después fue secretario general de la CNT y trabajó con ellos, ¿no? Aunque ya dentro de mi familia política había militantes del Partido Comunista. Y yo, bueno, pues he ayudado a ocultar el mundo obrero, que había confianza... Por cierto, ¿lo cual te produce crisis con la familia también o no? ¿La familia no entra en ese...? No entra la familia porque la familia política mía... No, la personal, digo. La familia... ¿Padre? No, madre, mi padre murió en el año 69. Yo tenía discusiones con mi padre, muchas, muy fuertes. Muy fuertes. Porque éramos dos temperamentos parecidos. Y era como cuando dos nubarrones chocan, saltan chispas. Sin embargo, lo quise mucho. Esto también se da, con quien más chocas lo quieres mucho, ¿no? Pero claro, mi padre, que por otra parte era una persona que yo siempre he recomendado que alguien siga, era militar y él decía que ninguna ordenanza me tiene a mí que limpiar los zapatos, eso es cosa mía. Tenía unos conceptos, diríamos, de cierta justicia muy primaria, pero que era a veces impropio de lo que era normal, ¿no? Pero era en esto orden y mando, ¿no? Y yo era un rebelde. ¿Y tu madre? Mi madre era la que suavizaba las tensiones. Mi madre ha sido siempre un poco la alegría de la casa. ¿Pero con quién vive? Mi madre vivía con mi hermana en Canarias y ahora se ha ido a vivir con una hermana suya a Paterna, en Valencia. Entonces, bueno, pero es que es de una vitalidad tremenda. Era la cara opuesta, ¿no?, de aquella cara de austeridad. ¿Y qué te dice a ti cuando piensa en su marido de entonces tan clásico y su hijo también tan clásico y conservador y que ahora sea un rojeras aquí, que andan por aquí escandalizando? No, pero ella entiende perfectamente porque quizás al final yo haya sido más como ella en el sentido de más enraizado en la vida, ¿no? En mí conviven estas dos personalidades y conviven, a veces produce problemas esa convivencia de estos dos seres, ¿no? Pero hay algo, un denominador común, que es lo que intentaba explicar antes. Yo fui persona que creyó y aposté, y no me arrepiento, porque fui sincero. Con la misma fuerza yo creo en lo que defiendo ahora. Y es por lo que quiero que se me juzgue. Si me equivocó entonces o me equivoqué ahora, no lo sé. Yo creo que ahora no me equivoco. Pero sí sé que fui sincero entonces y soy sincero ahora. Eso es lo único que yo puedo decir, alegar en mi defensa en el caso de que alguien me juzgue. Sí, es muy tozudo y además él divide el mundo para él las cosas son o blanco o negro, ¿no? La gama de grises él se mueve mal, no las entiende, no entiende la gama de grises. El caso es que en septiembre del 72, en el barrio Naranjo de Córdoba, yo ejercía entonces, doy una noche el paso. Y un paso curioso porque además el paso que era decir, yo ya que tengo relaciones con vosotros, el partido, que en fin, que me permitís que esté en algunas reuniones, que tengo material, es decir, que soy de la casa, pero el paso entonces era que te entregaban unos documentos con las instrucciones de lo que tenías que hacer si te detenían. Y antes de cantar, pégate con la policía. El caso es que no te saquen, es decir, esto te lo dicen de noche
¿Qué año es ese? Año 72, septiembre del 72, ¿no? Hombre, ya había represión franquista, pero ya no era la terrible, no era la terrible, era la época romántica, podríamos decir, ¿no? Yo había trabajado antes con los otros, ¿no? Ya paso a militar en ese septiembre del 72, ¿no? Y bueno, uno milita, hace lo que puede, y en el año 75 pues me cooptan para la dirección provincial. Oye, pero entonces ya tu ascenso es muy rápido, en la jerarquía del partido y en la de la administración pública, porque 72 entras en el partido... 75 en la dirección provincial. En el comité provincial, inmediatamente vas a las elecciones... Paso a los 2 años en las elecciones generales, soy el número 5 de la candidatura de Córdoba, y me di a conocer entonces por los mítines. Pero porque eran mítines muy explicativos y a la gente... Tengo entendido que te gustaba mucho salir y explicar con pizarra las cosas. Eso después, y luego utilizar la metáfora, la parábola bíblica incluso. Sí, sí. ¿Es verdad todo eso? Sí, porque me entienden. Yo tuve un drama cuando llegué a Madrid, el secretario general del PC, en las primeras ruedas de prensa, ¿no? Porque como buen andaluz yo soy barroco hablando. Y utilizo imágenes y metáforas que en Andalucía los periodistas me entendían, sabían lo que decir. Pero aquí... No sé por qué se dice siempre que los andaluces están barrocos. Séneca era andaluz, no era barroco. Sí, era pero sobre. Séneca era andaluz, pero yo también he estado en muchos sitios y inexcusablemente soy barroco. Y ya he perdido mucho, por eso tengo que... Porque claro, es que toda esa manera de hablar, en donde alusiones constantes a la cultura religiosa, porque la gente lo entiende muy bien, ¿no? Bueno, venga, de vez en cuando me salen. A ver, bueno, los mítines entonces eran muy didácticos. Y entonces me programaron, no sé si fueron 8 o 10 mítines, y en aquella campaña que era de 21 días, al ver los éxitos de los mítines estos, pues me dieron 32 mítines. Y cobré pues ese prestigio de hombre que habla, que no insulta a nadie, que explica, que no insulta a nadie, pero es peligrosísimo, porque las ideas van tanto. Y el caso es que cuando llegan las elecciones del 79, pues me veo de pronto en la cabeza de la lista. Y ganamos. Y por los acuerdos que hubo con el PSOE aquel año, pues ellos votaron a la lista. También, ¿no? Sí, pero allí votaron las 3 fuerzas políticas de la izquierda, el Partido Socialista de Andalucía, el PSOE y nosotros. ¿Y fuiste alcalde? Sí, fui alcalde. Y formé un gobierno con... Y casi seguido, o sea, tú llegas muy rápido a ser cabeza de lista, eres alcalde en una coalición y casi inmediatamente después empezáis a desconfiar mutuamente el Partido Socialista y tú. Bueno, ¿o no? Bueno, a ver, yo tengo eso siguiendo las hemerotecas de Córdoba, a ver. La confianza que tenían determinados delegados municipales, pues ellos la traicionaron. Porque cuando yo ceso a un primer teniente alcalde y a otro teniente alcalde, por una cosa muy clara. Una noche pregunto, señores, ¿ustedes por qué votan una cosa aquí, en la Comisión Municipal Permanente, y otra cosa en las empresas municipales, la empresa de transporte, la empresa de agua? Y la respuesta es, nosotros nos reservamos el derecho de votar lo que queramos en cada momento. Y dije, bueno, pues ustedes están formando gobierno conmigo, y a partir de una crisis, una crisis. Porque claro, eso yo nunca lo he entendido, y me moriré y no lo entenderé. Si usted y yo estamos formando gobierno y no está de acuerdo con lo que yo voy a proponer, vamos a discutirlo antes. Pero no me sorprenda usted cuando llegue al pleno y me da usted un bombazo sin haberme advertido. Usted, o sea, que algunas cosas que te han pasado más recientemente, tú ya estabas preparado para ellas. Bueno, realmente los acuerdos con el Partido Socialista pues fueron difíciles de llevar y hubo eso. Yo tuve que cesar a un primer teniente alcalde. En fin, que es persona que es conocida mía y con la que me llevo bien, vamos, cuando nos encontramos, pero en nicho político. Y ya gobernamos en minoría. 13 frente a 14, pero fueron los momentos más brillantes. Porque hay una... Hombre, era un momento también histórico. Sí, pero hay una lección, hay una lección que hay que aprender. De una capital de provincias. No es bueno tener mucha mayoría absoluta. Ah, ya. Yo acuñé un dicho... Eso que lo diga un líder de partido es cosa... Yo acuñé sí, pero yo acuñé un dicho que te lo voy a explicar. Hombre, he dicho mucha mayoría absoluta. Hay que tener la mayoría absoluta porque esa hay que utilizarla en los momentos clave. Pero solo en los momentos clave. Si tú puedes conseguir que tus ideas pasen con el apoyo de los demás, cede en aspectos secundarios. Y a veces en alguno principal, que no es el más principal de todos. ¿Y tuviste, como el obispo, unos buenos encontronazos también? Uno,
porque yo y creo no sé si hablar de algún otro más todavía. No, ha habido encontronazos con el obispo, con los gobernadores civiles, con el presidente de la Junta, con la Casa Real. Exactamente, por ahí iba yo. Y no sé si hubo también otro encontronazo gordo, pero es que, claro, de la Casa Real, y digo la Casa Real, no digo el rey, Córdoba nunca tuvo ayuntamiento propio. Y nosotros hicimos uno nuevo. Y lo invitamos al rey con el siguiente argumento. Señor, el ayuntamiento representa al Estado. Tú sabes que el alcalde no debe dejarle su sitio a nadie, salvo al rey, o al presidente de la República, si es República, es decir, al jefe del Estado, ni al jefe del gobierno, a nadie, porque el alcalde representa al Estado en su municipio. Muy bien, pues que esto es la casa del Estado, que venga el jefe del Estado. La respuesta de la Casa Real fue que no podía venir. Muy bien, no nos enfadamos. Pero este aquí que al cabo de 15 o 20 días dice, el rey va a Córdoba a celebrar el milenario de la mezquita que organizaba el obispado. Ah, respuesta nuestra, bueno, pues que vaya. Y cuando termine, que venga aquí. Yo creo que era plegarse, ya que está aquí. Respuesta, no. Claro, el día 6 o 7 de enero, en una rueda de prensa en Córdoba, así, pues yo no recibo al rey. Aquí se ha intentado explicar que ha habido un conflicto entre la alcaldía y la jefatura del Estado, nada más lejos de la intención de un modesto alcalde. Yo sé perfectamente, porque a mi nivel, el nivel de un modesto ayuntamiento, que los actos a los cuales yo voy como, digamos, jefe de Estado municipal, me los organiza el gobierno municipal, es decir, yo no voy a donde quiero. Por tanto, tengo que deducir que los actos a los que va Su Majestad el Rey no los organiza ni los decide Su Majestad el Rey, ni siquiera la Casa Real, puesto que la Casa Real lo que hace realmente es montar los actos protocolarios. Y por tanto, por analogía, yo deduzco que Su Majestad el Rey va a aquellos actos que reciben, digamos, el plácet o el visto bueno del gobierno de la nación. ¿Y con el obispo? El obispo fue porque llegaron unos señores que querían restaurar unas mezquitas y a cambio de restaurar la mezquita de Abu Dumán o de los Cadíes, que había sido iglesia católica hasta el siglo XVIII y en el siglo XVIII había sido desafectada del culto católico, pues a cambio de que ellos la restauraban, permitían 2 días a la semana la visita. Claro, pero tenía que haber culto. Y entonces, como anticipo, le dimos a otra asociación islámica una antigua mezquita que se hizo cuando Franco, para las tropas moras de Franco, pudiesen rezar. Es decir, que la buena gente, entre comillas, de Córdoba, que se escandalizó en mi enfrentamiento con el obispo, no se enfrentó a nadie cuando Franco ordenó hacer la mezquita. Pues claro, como aquellos moros venían a matar a Rojo, pues entonces que recen. Bien, entonces el obispo empezó a decir que habíamos tomado una decisión que era equivocada, que cambiábamos una religión por otra. Y dije, yo no cambio ninguna, porque yo, en fin, no cambio aquí. Y entonces fue una carta que hizo época. Nadie en 50 años le había dicho a un obispo, bueno, pues lo que un alcalde se atrevió a decir, ¿no? Pero fue defender el fuero del pueblo de Córdoba que en ese momento yo representaba. Julián, 2 o 3 cosas de tu vida personal y otras 2 o 3 de la vida política, para no alargarnos demasiado. Las de la personal, a ver, que ya que estábamos con ello antes. Una, bueno, tu familia. Tú tienes... te casas, ahora tienes otra compañera, tienes 2 hijos antes, 3 hijos antes y una ahora, ¿no? Hijos que son de qué edades ahora. Pues en estos momentos uno tiene 27 años y es de tu profesión, está en Nueva York trabajando. Otra tiene 24 y está terminando psicología. Y otro tiene 18. Y la chica que tiene 7. Bueno, y si te atreves, si osas, ¿qué relación tienes con ellos? Pues tengo que decir que quizás con los 3 primeros la relación no ha sido bueno, no es que haya sido mala. Pero primero el hecho de que cuando nace el mayor Julio, yo entonces estoy estudiando, hago la licenciatura en Historia. Después... Se nos ha quedado eso, quizás no todo el mundo sabe, ya. En fin, que hiciste Estudiar. Historia en Sevilla, los comunes y luego en Barcelona, en Barcelona, bien. Moderna y contemporánea. Sí. De ahí todas tus citas históricas y de lo de antes tus citas castrenses un poco, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, pues, y hay una época, diríamos, de plenitud. Lo que pasa es que después llega el tema de la alcaldía. Y después llega un hecho también que siempre es doloroso, el tema de una separación. O sea, eso no se puede despachar así.
porque todos son seres queridos, ¿no? Ocurren las cosas, ¿no? Y eso pesca a tus hijos además en la adolescencia de ellos, más o Sí, menos. sí, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues después uno intenta mejorar lo que... Y es difícil, ¿no? Pero yo tengo que confesar que eso ha sido un aspecto descuidado. Y quizás sea algo... ¿Influyó la vida política en el asunto? Pues sí, sí influyó. La vida política, sobre todo la que se hace en España, en donde el cargo público tiene que hacer de todo. Y en aquella época los alcaldes teníamos que dirigir el pleno, llevar la política municipal y si quiere hasta barrer el ayuntamiento, ¿eh? Las angustias que eso origina. Necesitas en determinados momentos olvidarte, en fin, esto es tremendo. Porque esto ocurre igual, ¿eh? Uno llega a la casa y uno llega harto, porque uno no cierra la cabeza cuando ha terminado de salir de su despacho o de la reunión. La cabeza sigue trabajando. Para que es difícil también. Claro, y llega y uno se encuentra a veces pues que hay personas que quieren hablar con uno, y es normal. Y uno dice, es que no tengo... Entonces hay que entenderlo, es decir, es muy dura la política. Deduzco que tienes un cierto sentimiento de culpa por tu parte de... Deduzco es que estoy diciendo lo que es un hecho, que yo, lo que quiero decir es que yo reflexiono sí, que sobre estamos ello, en otra cosa, en otra onda, vamos. que no quiero, y uno pues lo intenta superar, y a veces lo consigue, otras veces no, pero es duro, es difícil, tiene sus grandes momentos, ¿eh? Porque claro, en este caso con esta, pues bueno, con esta niña, uno intenta, en fin, enmendar, aunque tampoco, porque es que la actividad es... Sigues en la actividad política. Sí, sobre todo eso que te he dicho, porque yo puedo terminar un día y decir, mira, hoy no he tenido más que un par de reuniones, he estado en el Congreso y pues, hoy he trabajado 7 horas, ¿vale? No. Tú sales y estás pensando en el problema y a lo mejor estás viendo el televisor, las noticias, hace un momento coges el blog y te vas a pasear por el pasillo, sales fuera al patio, ¿no? En la idea que, en fin, es tremendo. Tú tienes una trayectoria que, insisto, a mí me parece muy natural. Yo te he visto a ti muy pocas veces excitado hablando en público, muy pocas veces excitado, es decir, enardecido, más bien lo contrario. Me parece que tienes una especie de, casi diría, de vocación por explicarlo todo con detalle y hacer el silogismo y ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, insisto, el ayatollah, el profeta, no sé, ¿a qué te crees tú crees que sencillamente es una campaña de imagen que se te hace? Bueno, ¿por dónde viene? Forma parte de una campaña de imagen, pero no una campaña de imagen en la cual se hayan sentado alrededor de una mesa un conjunto de técnicos, a lo mejor quizás sí, no. Yo he ejercido y ejerzo la política en un momento en que está mal visto pensar. Y el político debe decir lo que las encuestas dicen que dicen. Y por tanto hay que estar en lo políticamente correcto, como en las buenas casas de familia de entonces, niño eso no se toca, niño eso no se dice. Y cuando hay alguien que dice las cosas tal como las piensa, es que está loco. Y claro, como dice cosas de esa manera, y poner esos ejemplos, es un mesías, es un lunático, el tema del califa. A lo mejor es un poco verdad, que en política el que dice lo que piensa está un poco loco, ¿o no? Bueno, pero es que en todo caso, desgraciada a la sociedad y desgraciados los políticos que ven normal que hay que engañar o que hay que ocultar ciertas cosas, que hay que andarse con paños calientes. Yo creo que el político está aquí. La grandeza y la servidumbre de un político es explicar las cosas como él las ve y como la ven sus compañeros y compañeras y ofrecer a la gente. ¿Qué os parece? Esa es la política. Y a partir de ahí, bueno, pues el explicar bien las cosas, el trabajar más, el trabajar menos, el pensar qué dice la gente, llevan razón o llevan razón, cómo podemos entrar en conexión mejor con ellos, pero ¿por qué engañar? Y puede haber algo también quizá de que tú des una sensación de empecinamiento en las cosas, a lo mejor. Sí, yo es que soy persona muy terca, ¿eh? Como yo estoy convencido de algo... hasta obsesionarte con... No. En cuanto me demuestran que no tardo ni un minuto en decir, basta, no sigas. Pero estás abierto al razonamiento, a la dialéctica. La prueba es que esta frase mía de no sigas, que ya me has convencido, pues ya es conocida. Lo que pasa es que mientras yo siga creyendo que lo que defendemos es correcto, yo no soy de los que se someten a cualquier presión. Y diría hoy, por ejemplo, ante cualquier presión mediática, basta que dos periodistas, una televisión, digan algo para que algún político se empiece a asustar. Mire usted, si yo estoy convencido, a mí me da igual. Digan lo que digan todas las televisiones del mundo. Porque si yo creo eso, ¿por qué lo voy a ocultar?
Entonces, me dicen que en eso soy terco y empecinado. Pues sí, si eso es así, lo soy. Pero lo soy porque creo en lo que digo. En ese sentido, a mí algo que siempre me ha gustado, Anguita, que es efectivamente esto de lo que estamos hablando, puesto que siempre he pensado, hombre, un partido político es una plataforma desde la que uno, desde una determinada ideología, una visión de la sociedad, quiere convencer a sus ciudadanos de que la mejor manera de gobernarse y de asumir programas es esta, tal y tal, voy a convencerlos para gobernar. Y se ha devenido, me da a mí la impresión, en otra cosa que a mí me gusta menos, que es que los partidos políticos ya no tienen ideología habitualmente, más que bueno, unos tópicos generales, y sin embargo van haciendo sondeos y dice, a ver lo que quiere la gente que hagamos, ¿no? Y en función de eso... Claro, esa es la renuncia. Entonces, claro, es como la antítesis de lo que es el sistema de partidos, ¿no? O sea, sí, pero... se supone que es convencer a la sociedad de algo. Mientras que lo que se lleva ahora es que al revés, que la sociedad le convenza a uno de algo. Entonces no tienen sentido los partidos políticos. Por ejemplo, usted fíjate lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Nadie quiere ser de derechas. Nadie quiere ser de izquierdas. Todos al centro. El porque centro es donde derecha, están las elecciones. Sí, y el centro izquierda. Ahí están todos metidos como la manada, calentitos. Pero oye, y las ideas que tiene uno, y las propuestas. Y además yo ahora que me quiero referir a la gente de la izquierda. La gente de la izquierda piensa que algún día el mundo cambiará según ella lo cree. Este es nuestro sueño. No. Y la gente de derecha tiene ideales, supongo, porque piensa que la sociedad debiera ser como ellos lo piensan. En el momento en que uno dice, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente? A ver, ¿qué dice la encuesta? Que por otra parte ya veremos si la encuesta está manipulada o no. ¿Usted qué es, entonces? ¿Un vendedor de cierta cosa? Que va y dicen, señores, ¿ustedes qué quieren hoy? En el próximo gobierno va a haber más fútbol o menos fútbol. En el próximo gobierno, ¿qué va a ser más importante? ¿Bajar lo que valen los autobuses? ¿Subirlos? Eso no es gobernar. Eso es simplemente, pues, ¿qué quieren los señores? Sí. Y con eso, desde luego, no hay proyecto político. Quizá la llamada democracia de partidos, como se ha inventado en los últimos siglos, en el siglo pasado y en este sobre todo, pueda estar en crisis. Es que depende de que... Siempre se ha dicho, es el menos malo de los sistemas, tal, pero sí, hasta el punto de que en este momento ya... Es que no hay una democracia de partidos ahora. No hay una democracia de partidos. No. Por lo menos lo que yo entiendo por partido. Para mí partido es una teoría política organizada. Para que haya un partido y funcione como tal, tiene que haber un conjunto de ideas, de valores, de actitudes, una historia y una propuesta. Pero me temo que muchas veces la propuesta, los valores y las ideas son una coartada que oculta la lucha por el cargo. Entonces, lo que aquí ya hay un problema, mucho más que la democracia de partidos, es la entidad de las ideas, el convencimiento de los hombres y mujeres que tienen que divulgarlas. Eso es lo que ha llegado a un momento muy difícil, porque, repito, para mí un partido político es una teoría política, es una visión del mundo, unas propuestas, unos valores organizados. Y a unos militantes, sí, para que la expliquen, para que intenten convencer a los demás. Si eso falla, ¿en qué se convierten los militantes? Pegadores de carteles, simplemente, defienden a sus dirigentes, pero porque sí, no participan en la toma de decisiones, y además la dirección que hace, sacar votos. No hablan nada más que de sacar votos, y solamente se movilizan cuando llegan las elecciones. Ha entrado la técnica del mercado, pero el mercado entra en la medida en que no hay valores, ni actitudes, ni teorías políticas. Lo que está en crisis es la concepción del partido. El llamado centralismo, bueno, eso lo inventaron algunos, lo pongo entre comillas porque no sé cómo decirlo, correligionarios estudios del otro lado, ¿no? Del centralismo democrático, ¿no? El centralismo democrático era el sistema de organización de los partidos comunistas. Es el sello de la organización leninista del partido. Lo que pasa es que aquí, en el Partido Comunista de España, pues desde el año 83 lo dejamos. No funcionamos con centralismo democrático, o sea, llevamos para 5 años. Y que yo sepa, y que yo recuerde, por lo menos en mi etapa de secretario general, eso no fue nunca una aplicación en el sentido de orden y mando. Bien, le doy la enhorabuena al nuevo secretario general y a su vez la palabra el camarada Julio Anguita. ¡Ánimo, camaradas! Adelante. Ha sido un partido que ha funcionado muy democráticamente, muy abierto, a veces quizás demasiado.
Hemos hecho cosas que nadie ha hecho, es que entren las cámaras de televisión cuando estamos debatiendo, cosa que nadie hace. Pero esa es todavía el San Benito, lo tenemos en lo alto. Pero tú reconocerías que es un San Benito que tiene sus orígenes... En la Unión Soviética, pero aquí no, sí. aquí no. Aquí no. Aquí no, pero si aquí, por favor... Antes tampoco. Antes, sí. Yo ya no puedo hablar de la época anterior, porque claro, en la época anterior todo era distinto. Y no olvidemos que el Partido Comunista de España es un partido que ha vivido una parte muy importante, yo no sé si un 40% de su historia o más, en la clandestinidad. No hemos sido un partido que haya funcionado todo el tiempo en la normalidad democrática y en la normalidad de la legalidad. Hemos sido un partido forjado, hecho en la adversidad. Y eso marca. Ahora, a mí me da la impresión, Julio, que donde más duro lo tiene desde el punto de vista ideológico es en estas dos cosas que te voy a plantear. Una es, por un lado, lo estrictamente ideológico. Tú te reivindicas continuamente del marxismo-leninismo, que el comunismo sigue... No, del marxismo-leninismo no, pero... Del marxismo solo. Sí, sí, sí. Sin leninismo. Bueno, está bien, ¿no? Eso es importante, ese matiz, del marxismo. Sí, 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 porque... Cuando se dice, bueno, esto está superado, se ha caído todo el sistema, en fin, tal. ¿En qué sentido tú Pues yo a esos que lo dicen le diría, señores, una cámara de televisión, 3 horas, vamos a debatir. Estamos celebrando el 150 aniversario del Manifiesto Comunista, José Luis. A mí me gustaría poder disponer de media hora y después debatir. Es decir, está totalmente de actualidad. Voy a poner un par de ejemplos. Cuando don Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, que fue, dijo, es bueno que el paro no baje del 14% en España. Porque cuando el paro baje del 14%, esto se resiente el mercado de trabajo. Estaba diciendo lo que Marx descubrió, el papel del ejército de reserva de los parados. Los parados juegan a presionar a la baja los salarios. Cuando Marx y Engels escriben el manifiesto y hablan de la ley inherente al sistema capitalista de la competencia, es decir, el capitalismo lleva en sí una dinámica, la competencia, la competitividad, la conquista de los mercados. Eso lo estamos viendo ahora. Y por tanto, esa lógica tiene sus consecuencias. Eso es una visión de Marx. Cuando Marx plantea que aquí hay una lucha tremenda por la plusvalía, por el excedente, ¿quién se queda? Con lo que el trabajador produce más allá de lo que necesita para vivir, ¿no? Esa es la lucha de la economía. Bien cuando hablamos de inflación, que es la lucha por el excedente, bueno, pues etcétera. Y yo como comunista, que lo soy, o quiero serlo, yo planteo que habría que revisar ciertas cosas, a la luz de que se cumplan los derechos humanos. Ahora, quiero ver a todo el mundo revisar, porque me digan a mí, ¿quién está libre aquí de pecado para tirar la primera piedra de que no se han cometido errores? ¿La Iglesia Católica? Si cojamos la historia. El sistema capitalista que tiene a 50 millones de niños trabajando, por no decir ahora, ¿ese va a tirar la primera piedra? Vamos a hablar todos, vamos a recordar el pasado para no repetirlo nadie, y vamos a ver cuál es la salida. Esto es un desafío democrático. Pero que se coloque al comunismo ahora como reo, y que los que nos están juzgando tienen las manos manchadas de sangre, históricamente hablando, eso es lo que yo no asumo. Por eso soy ayatolá y mesías, porque no me da la gana de pedir yo solo perdón. Quiero que mis ilustres jueces bajen y también pidan perdón, como yo, por los crímenes que han cometido. Yo digo, evidentemente, que Julio es una persona de convicciones fuertes, sin duda. Convicciones profundas, que se cree lo que dice. Pero si a eso se le llama mesianismo. Ama y odia. Es decir, igual que no tiene unos términos medios. Ciertamente Julio es una persona mucho más distendida, bromista sin duda, chistosa, imitadora de otras personas. Y un personaje central en su vida es Lenin. A mí siempre me da mala impresión en todos los partidos, cuando al secretario general anterior o presidente anterior, en fin, según el organigrama de cada partido, de repente pasa de ser el todo a la nada. Esa especie de lanzamiento al abismo, ¿no? Siempre me produce que eso produce mala impresión, no solo por el secretario saliente o por el presidente saliente, sino por el propio partido. Creo que hace un poco ridículo el partido en cuestión, ¿no? Y en segundo lugar, iba a decir, por un lado las excisiones, y por otro lado, y si sigue habiendo esta sensibilidad social, si este es un país que tiene problemas sociales, donde el campo sigue siendo un campo con cantidad de problemas y últimamente más,
¿Y por qué sigue teniendo tan pocos votos el Partido Comunista y la izquierda en general? Bueno, nosotros lo presentamos... Son dos cosas, ¿eh? Ya en Izquierda Unida, con otra gente que no son comunistas, que son socialistas... Efectivamente, luego hablamos de esa cuestión. Porque este es un mensaje duro. Este es un mensaje que hay que gastar muchas horas en convencer. Y además, José Luis, vamos a hablar en plata. Nos enfrentamos a un sistema que tiene periódicos y tiene televisiones. Ahora, y que tiene diarios que dicen contra la izquierda a muerte. Y aprovechan los fallos que tenemos reales y los que no tenemos se lo inventan. Y televisiones que cogen y nos quitan la intervención que tuvimos en tal momento o en el otro, y no quiero dar nombres, pero si alguien, a mí cuando me aprietan doy los nombres. Por tanto, en una época mediática, yo ahí soy consciente, o sea que no... En una época mediática nosotros hemos sufrido más que nadie las manipulaciones de los medios de comunicación. Ahora, yo lo tengo asumido y utilizo la entrevista para decir que moderadamente no pienso retroceder ni un milímetro, porque creo que con esta posición de defensa de lo que uno cree y no cediendo a la imposición y a la manipulación, creo que estoy haciendo una ayuda, minúscula pero una ayuda. Y por tanto, nuestros votos van siendo arañados durísimamente. Que yo recuerde, desde que existe Izquierda Unida no hemos bajado nunca. Nunca. Hemos ido subiendo siempre. Bueno, pues la gente tiene en la cabeza de que nos hemos pegado un batacazo, porque incluso en las elecciones del 96, habiendo pasado de 15 a 19 diputados, se nos dijo que habíamos fracasado. Planteabas un tema de los secretarios generales. O presidentes, porque hablo de todos los partidos. Sí. Bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, Hernández Mancha, el que es otro partido, ¿no? Sí, pero pasa de ser un presidente a ser nada. Yo quiero romper esa tradición. Cuando yo me vaya de secretario general del Partido Comunista de España, que será en diciembre, porque cumple el mandato. Antes o después, Julio acabará en Córdoba. Él tiene su puesto de trabajo, lo tiene en Córdoba, su plaza la tiene aquí en Córdoba, plaza de maestro. Su casa ahora la tiene aquí en Córdoba también, por tanto, volverá a Córdoba. Yo quiero estar en la dirección y quiero aportar dando un ejemplo de que se puede estar en la dirección sin crear problemas y debatiendo. Por tanto, yo no me voy a mi casa, pero para poder dar un ejemplo del otro caso, porque debe ser así. Todos los que han sido dirigentes, salvo que haya habido problemas, tienen cosas que aportar. Ahora bien, deben saber que dejan de ser, diríamos, la figura más importante, y tienen que asumirlo. Tienen que asumirlo. Yo dejé la alcaldía de Córdoba y me estuve preparando más de un año. Y al día siguiente de entregar la vara me fui al ayuntamiento y entré ya como un ciudadano más. Sábado por la noche, pues tuvimos una conversación larga, una compañera y yo con él, el nuevo Oliver. Y bueno, pues a las 3 de la mañana dijo, dame una máquina de escribir que voy a hacer esto, ¿no? Lo de la corte, sin ningún tono peyorativo lo uso. Lo de la villa y corte es algo que siempre le ha repelido. Lo de la vida cortesana, sea Madrid, sea Sevilla, sea cualquier otro lugar, siempre lo ha rehuido. El líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, se recupera del infarto de miocardio agudo sufrido ayer en Barcelona. Los análisis han confirmado que la crisis coronaria que padece el paciente corresponde a un infarto agudo de miocardio de cara inferior, que evoluciona normalmente y sin complicaciones. 4.000 personas esperaban mientras tanto en el Palacio de los Deportes, donde a las 7:30 debía pronunciar un mitin. En un primer momento se anunciaba que Anguita padecía un tirón muscular y que pronto acudiría, pero finalmente su silla ha quedado vacía. Y nada, lo raro es que yo estuve con él ayer por la mañana y estaba pues hecho un toro. El infarto yo creo que obedece, aparte de las tensiones, obedece también a que yo era una persona que siempre he sido muy andarín. Me ha gustado mucho la naturaleza. Y me encanta bañarme en los ríos de agua fresca y andar por los montes. Vengo a Madrid y eso lo pierdo. Llegan las comidas, la intensidad de las mismas, y yo creo que me dio el infarto por eso. Entonces tuve que volver y hacerle en el gimnasio. Pues hago un poquito de carrera, pesas, aparatos. Y cuando puedo, es decir, en el verano, me voy a Villaviciosa y todas las mañanas yo cojo el bastón y monte. Son 3 horas de andar por monte, rápido, que vengo empapado. Después voy a la piscina y demás, pero me gusta el olor a campo.
¿Cuándo lo haces eso? ¿Antes de comer? ¿Después de comer? No, a las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana? Hombre, José Luis, es que un verano en Córdoba, salir al campo a las 12 de la mañana es ser candidato a transformarte en una especie de churrasco, te quema el sol. Entonces al campo hay que ir muy temprano. Y hay que ir siempre con una vara o un bastón, ¿no? Porque eso es una cosa, una vara y una navaja. Eso es lo que hay que llevar siempre al campo. La dichosa unidad de la izquierda, casa común, excisionistas del partido y quitacolumnas. Si cabe aglutinar eso o englobar eso de alguna manera. Son años difíciles los que se han pasado. Por todo esto que hemos dicho antes. Unidad de la izquierda, sí, pero con un programa. Ya me conocéis. Programa. Claro, si tú y yo queremos unirnos en una causa común, tendremos que poner en un papel cuál es la causa común y a partir de ahí. Yo nunca he entendido que nos unamos para repartirnos escaños, sino eso viene después. Y esta es la eterna historia. Para ser rojo en el sentido clásico, sí. Para ser de Izquierda Unida hoy, incluso ser el Partido Comunista, los militantes no lo tienen así muy fácil, no van a tener el poder mañana ni pasado. No. Gente que, pero tú crees, en cierto sentido de la esperanza futura, ¿no? Y lo digo porque José Luis, con esta constitución además casi imposible. Pero José Luis, si es ¿Cómo que está no el tienen el director? poder, si no tienen el poder, si el problema es que a ver si nos paramos un día a discutir si tú tienes el poder o el poder te está utilizando a ti como capataz. Esta es la cuestión. Mira, cuando Dietz Meyer, el presidente del Bundesbank alemán, ha dicho los políticos deben saber que tienen que obedecer a los mercados, está planteando el problema. Yo sí quiero tener el poder democrático, no yo solo, pero el poder, es decir, hay que hacer esto, se puede, no se puede, pero lo que pasa es que si alguien te dice, mire usted esta política económica no la puede tocar, tú no tienes el poder, tú eres un mindungui, eres un mandado de los poderes económicos. Eso es lo que hay que discutir aquí. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Dónde no nos podemos meter? Vamos a discutirlo. Pero que no me dé nadie receta. Que no me digan, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no se puede. Pues mire usted, no me da la gana. Cuéntemelo usted. Yo quiero discutirlo. Que a lo mejor, si usted me convence, digo, pues efectivamente, por ahí todavía no podemos entrar. Pero no me dé usted dogma. No me dé usted receta. Me imagino que convencer a Quita da mucho dolor, puesto que él ha sufrido mucho para convencerse. O sea que, por lo tanto, eso lleva un tiempo, ¿no? Y hay que dar razones, sobre todo, por favor. Efectivamente. Pero además, repito, yo soy apasionado, cuando se me convence, pues tiro para adelante y no quiero protagonismo ninguno. ¿Y la relación Izquierda Unida, o sea, la relación otros partidos de Izquierda Unida con el PC, perdón? Es decir, algunos se han quejado siempre de que, bueno, de que como el núcleo duro ahí es el PC, al final es PC revestido de escaparate de Izquierda Unida, digamos. Mira, José Luis, ¿cuántas tonterías se dicen? Voy a darte datos. El Partido Comunista de España es el que le ha dado a Izquierda Unida muchas cosas. Era el partido mayor y, por tanto, le quedaba más cosas. Ha dado sus hombres, sus mujeres, infraestructuras, dedicación, pero también ha dado muchos problemas. Es que cuando dicen que el Partido Comunista se impone a los demás, se está olvidando que la inmensa mayoría de las fracciones, de las rupturas, las producen militantes del Partido Comunista. Por tanto, ese partido no era tan monolítico. Eso que están diciendo del aparato del Partido Comunista de España, mira, eso es anticomunismo barato, zafio, de verdulería. El Partido Comunista de España, recordemos, la inmensa mayoría de aquella gente que fue de nueva izquierda son militantes, fueron militantes del Partido Comunista de España. Entonces, ese partido monolítico que no debate, eso es mentira, si ahí está la prueba. Si todos los follones que ha habido como consecuencia, no digo todos, pero prácticamente todos los follones que ha habido como consecuencia de gente que ha cambiado de idea, son militantes del Partido Comunista de España. ¿Dónde está el monolitismo? ¿Que damos nombre? Es que... Por cierto, estoy pensando que de los que trajeron, o se dijo en su momento que trajeron a Madrid a Anguita, porque era un motor electoral y tal, ninguno de ellos está ya en el partido, que yo recuerdo. Sí, pero José Luis, si me permites... ¿Qué les ha pasado? Me permites, te voy a traer la historia porque esto que voy a decir ahora ya lo dije, pero en privado. Sobre mí se hizo una presión tremenda. A mí me destrozaron psíquicamente. Yo, y lo tengo todavía y me duele, dije que
mi decisión de no ser secretario general del PC era irrevocable. Y dije, así. Y me la tuve que tragar. Los que me trajeron, yo sabía que con ellos terminaba mal. Y hoy voy a denunciar la maniobra. A mí me traen aquí, mandando telegramas falsos de agrupaciones falsas, diciendo que yo era la única esperanza que tenía el Partido Comunista de España. Gentes que en su inmensa mayoría creían que yo iba a venir aquí a acabar con el PC. Y tuvieron la poca delicadeza de ni siquiera proponérmelo, a ver lo que decía. Dieron por sentado, y esto es una lección magistral, de que ellos sabían de política porque vivían en Madrid. Y no saben que los que somos de provincias tenemos 7 años y medio de estudios ya, porque leemos mucho, y porque como no estamos todo el día de cena con uno y otro, sino que tenemos la manía de pensar porque tenemos más tiempo, pues no somos tontos. Y me traen a mí, y yo le digo a Felipe Alcaraz, que entonces era mi secretario general en Andalucía, y a los compañeros, Antonio Romero, a los que entonces... Digo, estos que me están obligando a ser secretario general no saben que en el primer informe que yo haga vamos a andar mal. A mí, aquí traían a un chico que ganaba votos, pero que no tenía ideas propias, que no tenía cabeza y que por tanto era una especie de busto que daba votos. Yo creo que se han desengañado. Yo tengo ideas. ¿Tiene nombres y apellidos toda esa operación? Pues claro que tienen nombres y apellidos, y son los nombres y apellidos que están trabajando para que yo venga aquí, desde Fernando Pérez Royo, por ejemplo, desde la propia Leonor Bornau, una compañera que hizo el PC, desde Enrique Curiel, desde Rafael Ribó, es decir, personas con las que después se ha visto que yo no tenía coincidencia, hoy ni antes, ni antes. ¿Qué pasaba también? Aquí por lo visto en España, para ser rojo hay que insultar a la derecha, hay que llamarle fascistas, urbi et orbi a todo el mundo, y yo era una persona que hablaba, pero es que a ver si se enteran que los que hablamos suavemente es que no necesitamos gritar porque estamos convencidos. No sé si nos da tiempo sencillamente a este final. Te quería haber hablado del PDNI, pero en fin. Y bueno, y dentro de aquí a un año, ¿qué puede pasar con Anguita? Anguita puede estar en la dirección del partido, Anguita, y haciendo qué. A final de este año, cuando llegue Nochebuena, no será secretario general del Partido Comunista de España. Ahora bien, estaré en la dirección. Quiero estar. Hombre, quiero estar, y supongo que mis compañeros no me admitirán. ¿Por qué? Porque quiero hacer una aportación interesante. Y es demostrar que el que ha sido secretario general del Partido Comunista de España está en otro escalón y es leal a la teoría y no va a apuñalar por la espalda al nuevo secretario general. Eso para mí es vital poderlo demostrar, porque demuestra que lo que se llama las leyes también tiene sus excepciones. Bueno, y paseando por el monte todavía. Sí, pero no en el sentido levantisco. ¿Qué? ¿Quién sabe? No, paseando. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y mucha suerte. Igualmente.